Rojas Candia, Berenice Galaviz, Luis Ángel, Sebastián Augusto, Ala Vadillo, Rodolfo Torres, Colin Ramírez, Ecaterina Ramírez, Frida Hiromoto, ¿estás tomando clases en la noche también, verdad? Sí, Doc. Es Mara Aguilar, Marco Reyes, Corin Ibáñez, Daniel Flores, Carlos, Enrique Alcaraz, Andy DMP, todos. Isla, sale. Bueno, vamos a exponer insulina. Yo soy Sofía Rojas y pues también va a exponer Bere. Y yo soy Santos Vargas. Empezamos. Okay. ¿Me puedes pasar, Bere? Ok, la insulina es una de las hormonas anabólicas más importantes. Esta se produce en las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas en respuesta a diferentes estímulos, siendo la ingestión de nutrientes y el efecto directo de los carbohidratos y de los aminoácidos los más importantes. Siguiente, Bere. Ok, la insulina es un polipéptido de 51 aminoácidos, que, como ya había dicho, es sintetizado en las células beta, que consta de dos cadenas, la alfa, que tiene 21 aminoácidos, y la beta, que tiene 30. Estas están unidas entre sí por puentes de sulfuro y ambas cadenas provienen de un precursor que es la proinsulina, en la que las cadenas alfa y beta están conectadas entre sí por dos pares de aminoácidos y por otro péptido, que es el péptido C, que une la terminación carboxi del péptido beta con la terminación amino del péptido alfa. La proinsulina deriva a su vez de la preproinsulina. Cuando la preprohormona todavía se está sintetizando, al entrar al retículo endoplásmico rugoso, el péptido señal se cinde del resto de la proteína y el resultado es la proinsulina. Entonces, prácticamente aquí ya la veis que es lo que tenemos que especificar. Uno, la insulina tiene dos cadenas, una alfa y otra beta, ¿sale? Entonces, la beta tiene 30 aminoácidos, mientras que la alfa va a tener 21 aminoácidos. ¿Por qué? Te comento esto porque cuando veamos análogos de insulina, vamos a ver que en los análogos de insulina va a haber una modificación, ¿sí? Entonces, tanto la cadena beta como la cadena alfa principalmente. Esta estructura que ustedes conocen de la insulina prácticamente es la que se viene presentando desde 1900, que fueron los primeros trabajos que se llevaron a cabo con este tipo de insulinas, lo que llamamos NPH, ¿sí? Entonces, posteriormente, con lo que viene en la biología molecular, las sintetizan y empiezan a hacer las modificaciones genéticas, por eso tienden a cambiar principalmente los aminoácidos de la cadena alfa y la cadena beta. Modifica una lisina por una glicina principalmente, la sustituyen, ¿sí? Y es donde vienen las insulinas análogas, principalmente con características totalmente diferentes, ¿sí? Ambas cadenas provienen de un precursor, prácticamente es la proinsulina. Entonces, ¿qué necesitamos saber prácticamente cuál va a ser el mecanismo por el cual este se va a liberar? Tenemos el péptido C. ¿Cuál es la función del péptido C para llevar a cabo el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1? ¿O qué implica el péptido C en el diagnóstico de la diabetes tipo 1? ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes tipo 1? Sí, Galaviz. La proinsulina es procesada inicialmente en el aparato de Golgi y es almacenada en gránulos de secreción, donde se va a hidrolizar en insulina y péptido C, que son cosecretados en cantidades equimolares. También se segrega pequeñas cantidades de proinsulina, cuyas acciones biológicas no son bien conocidas, al igual que las del péptido C. Y la insulina es almacenada, como ya he dicho, en gránulos formados por cristales unidos a 2 átomos de zinc con 6 moléculas de insulina. La secreción de insulina es continua, en forma de pulsos frecuentes, incluso durante el ayuno. Después de una comida se libera la insulina en forma de un pico elevado, que es la primera fase. Y después sigue una segunda fase secretora, que es de menor amplitud, pero de mayor duración. Desde el páncreas, la insulina se vierte hacia la vena porta y al hígado, que son sus principales órganos diana,
Y un individuo sano, no obeso, secreta de 18 a 40 unidades de insulina al día. La concentración en el plasma va a sufrir fluctuaciones a lo largo del día en intervalos cortos de tiempo. Un individuo sano secreta entre 18 y 40 unidades al día de insulina, ¿sí? Entonces, prácticamente, sí, el promedio que se produce al día de insulina, ¿cuánto viene siendo? ¿Sí? Pues 30, ¿no? ¿30? ¿Seguro? No, no tan seguro, Doc. Ya díganos. ¿Por qué a lo que voy? O sea, 18 a 40 unidades de insulina al día. Hay pacientes que los tienen con 60, con 80 unidades. ¿Sí? Específicamente el día viernes encontré a un señor que tenía 60 unidades de insulina. ¿Sí? 108 kilos y estaba específicamente con insulina y con metformina. Entonces, prácticamente le bajé la insulina a 40 unidades, que es prácticamente lo máximo que nos comenta aquí la doctora, y combinado con un agonista del GLP-1, pues bajaron sus glucosas, ¿sí? Entonces, prácticamente mientras más insulina le apliquemos a un paciente, el efecto secundario es mayor ganancia de peso, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante determinar cuánto es la producción al día de insulina. Continúa, doctor. La siguiente, por favor. No era la anterior, ¿no? Ok, ahora vamos a ver cómo se da la secreción de insulina. El factor clave en este proceso es la existencia de canales específicos de potasio, que son activados por ATP o por un aumento de la relación ATP-ADP. Normalmente, a las concentraciones usuales de ATP, estos canales están abiertos y contribuyen a mantener el potencial de membrana en reposo. Cuando el nivel de glucosa aumenta, la glucosa va a penetrar en la célula a través del transportador de GLUT2 y es metabolizada a glucosa 6-fosfato por la glucosinasa. La glucosa 6-fosfato va a entrar en procesos de glucólisis o de ciclo de Krebs que terminan aumentando el nivel intracelular de ATP o de la relación ATP-ADP, y este aumento va a inhibir al canal de potasio que es sensible a ATP. Y la inhibición de la salida de potasio va a inducir una despolarización de un área específica de la membrana, lo que va a activar los canales de calcio dependientes de voltaje. Esto hace que penetre el calcio y que se una a la calmodulina y va a desencadenar procesos que son clásicos dependientes del calcio, como la activación de fosfolipasa A2 y la formación de diacilglicerol. Estos determinan la liberación de insulina. La glucosa en altas concentraciones va a sensibilizar a la célula, de manera que facilita una mayor secreción de insulina provocada por otros estímulos. Cuanto mayor sea el número de moléculas de glucosa que se transportan al interior de la célula, mayor es la superficie que se despolariza y pues aumenta el número la cantidad de insulina segregada. Pues ahí, doctora, prácticamente tienes en la parte de arriba canal de potasio dependiente de ATP y tienes una sulfonilurea y tienes el canal de calcio dependiente de voltaje. Entonces, en muchos de los estudios te están asociando el uso de una sulfonilurea con mayor riesgo de cardiopatía isquémica. Si tú asocias esta forma de acción, este mecanismo de acción, en el cual el canal de potasio es dependiente de ATP y tu canal de calcio dependiente de voltaje, y recuerdas tu fisiología básica en cuanto al potencial de acción del músculo cardíaco, ¿sí? Prácticamente, ¿cuál sería la relación que existe en la secreción de insulina junto con el potencial de acción del músculo cardíaco? ¿Por qué los pacientes que están con sulfonilurea, específicamente con glibenclamida, tenían mayor riesgo de infarto agudo del miocardio que aquel que estaba con otro tipo de medicamento? ¿Alguien que diga yo? ¿Y lo exento del segundo examen?
del ordinario. Pues quizá por los canales de potasio, o sea, tienen como mucha importancia en la despolarización de la membrana celular y pues, o sea, dice que creo que está bloqueando, ¿no? El canal, o sea, adhiere al canal. Lo van a leer, lo van a investigar. Entonces, la hiperpotasemia o hipopotasemia siempre causa arritmias, entonces ese sería un factor de riesgo pues importante porque aunque hay potasio, prácticamente lo estaría robando, ¿no? La sulfonilurea. Oh, vamos a seguir. Ya tienen una tarea. Ok. Adelante, doctora. Ok, el mecanismo de acción. La insulina se fija a receptores específicos de membrana que están situados en las células que son sensibles a insulina. El receptor insulínico es una proteína que consta de dos subunidades, una alfa y una beta. La insulina se va a fijar selectivamente a la subunidad alfa y como consecuencia de esta activación se forma un complejo homodimérico entre dos receptores idénticos. La subunidad beta se va a autofosforilar. Además de autofosforilar, se va a fosforilar a otras proteínas citosólicas que se llaman sustratos de receptor insulínico o IRS en sus residuos de tirosina. Estos productos se van a fijar a dominios SH2 de otras proteínas como la GRB y estas a la proteína SOS hasta conseguir la activación de RAS y la cascada de cinesas. Siguiente. La acción de la insulina es pleiotrópica, esto quiere decir que se manifiesta en una forma de un conjunto de acciones que involucran diversas funciones en una determinada secuencia temporal. En los primeros segundos, tras su fijación al receptor, se producen los fenómenos de autofosforilación y la activación de la tirosineasa, que forma parte del receptor. Y en cuestión de minutos se aprecian la activación de transporte de exosas, la alteración de actividades enzimáticas de enzimas intracelulares, la modificación de regulación de genes, la internación del receptor insulínico y de su regulación por disminución, y la fosforilación del receptor insulínico. Siguiente, por favor. Finalmente, si se mantiene en contacto con la insulina, aparecen las acciones tardías, que son la transcripción de genes diana, la inducción de síntesis de ADN, ARN, de proteínas y de lípidos, la influencia sobre el crecimiento celular y la regulación a la baja del receptor insulínico. La fijación de la insulina a su receptor va a promover la activación del transportador GLUT1 de la membrana plasmática y la movilización en forma de exocitosis de vesículas endosómicas, cuyas membranas están cargadas de moléculas de transportador GLUT4, de forma que quedan expuestos en la membrana plasmática, donde son activados por la insulina y producen la captación de glucosa extracelular. De este modo, va a haber incremento de moléculas transportadoras de glucosa, al igual que su actividad. Ahora, los efectos fisiofarmacológicos de la insulina. Aunque el efecto más visible de la insulina es la reducción de la glucemia, su influencia real es la de promover el almacenamiento de fuentes energéticas como la glucosa y los lípidos, y su utilización en las células correspondientes. Es un factor anabólico de primera clase que actúa en algunos sistemas cinéticamente con los IGF. Bueno, aquí les pusimos una tabla que resume como los efectos de la insulina en las células diana. En la célula hepática, en cuanto a los carbohidratos, va a disminuir la gluconeogénesis y la glucogenólisis y va a aumentar la glucólisis y la glucogénesis. En la grasa va a aumentar la lipogénesis y va a disminuir la lipólisis, y en cuanto a las proteínas va a disminuir el catabolismo proteico. En el tejido adiposo va a aumentar la captación de glucosa y la síntesis de glicerol, la síntesis de triglicéridos y la síntesis de ácidos grasos y va a disminuir la lipólisis. Y en el músculo va a aumentar la captación de glucosa, la glucólisis, la glucogénesis, la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas. La inyección subcutánea de insulina va a complementar la producción endógena de insulina en estado basal para regular la producción hepática de glucosa. En estado postprandial, un incremento de la liberación de insulina va a facilitar la entrada de glucosa en el músculo y en la grasa para almacenarla, para permitir el almacenamiento interprandial. Bueno, aquí les pusimos una tabla. En
el que se resume como la duración de cada insulina, su pico y así. Pero ahora los vamos a explicar uno por uno. Bueno, igual aquí la gráfica es de la tasa de utilización de la glucosa con respecto a cada insulina y el tiempo. Tenemos a la NPH, que es de acción intermedia, o de temida y glargina, que son de acción prolongada, pero igual ahorita vamos a ir uno por uno. Bueno, en condiciones de normalidad metabólica va a existir una producción basal de insulina por las células beta cercana a 0.5 unidades por hora, que ayuda a mantener un equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo. Con cada alimento se va a producir una liberación de insulina en dos fases. La primera es la respuesta rápida, que se da a los 5 minutos de la ingestión, y la segunda se prolonga de 2 a 4 horas, liberando una cantidad de 5 a 10 veces superior a la basal. Esta es mediada por las incretinas. No, perdón, la primera, la rápida, era mediada por las incretinas, y la segunda fase... El tratamiento del paciente que requiere la administración de insulina se debe llevar a cabo con la finalidad de lograr las concentraciones de insulina en las cifras más cercanas a la respuesta fisiológica normal y asegurar un buen control en condiciones basales y también en etapas postprandiales. En la actualidad existen diferentes tipos de insulina con diferentes mecanismos de acción para lograr el tratamiento, entre las cuales podemos encontrar las insulinas humanas y los análogos de insulina. Los análogos de insulina se pueden usar solos o en diferentes combinaciones. Aunque se pueden administrar por diversas vías, como son la subcutánea, la intramuscular o intravenosa, la subcutánea es la más práctica y se puede aplicar en varias zonas, de preferencia en los brazos, en el abdomen y en los muslos. El sitio de la inyección debe cambiarse a diario para tener una mayor absorción y evitar la lipodistrofia. La insulina nativa se caracteriza por activarse rápidamente y durante un espacio de tiempo corto. Su semivida de eliminación plasmática es de 2 a 5 minutos, aunque su acción biológica se va a prolongar durante más tiempo. El jugo gástrico hidroliza la cadena polipeptídica de la insulina, por lo que es necesario administrar por vía parenteral. Se prepara en una solución cristalina que puede ser inyectada por cualquier vía, como ya había dicho, incluye la intravenosa. Para retrasar su absorción y prolongar su acción, se han utilizado diversas técnicas, como son adicionar cantidades equimolares de protamina, con lo que se obtiene la insulina NPH isofánica, obtener cristales de insulina y zinc de diverso tamaño, dependiendo de la velocidad de absorción del tamaño de los cristales, pueden ser insulinas lentas y ultralentas, y combinar fracciones diversas de insulina regular y retardada con el fin de comienzo rápido y duración prolongada, que son las insulinas bifásicas. La insulina rápida o cristalina se absorbe en pocos minutos y su efecto principal dura de 2 a 3 horas y termina su acción residual entre 6 y 8 horas. Se administra de 15 a 30 minutos antes de iniciar los alimentos para sincronizar el pico de acción con la absorción de los alimentos. Esta se puede administrar por vía intravenosa y está indicada para el manejo de complicaciones como cetoacidosis diabética o descontrol grave. La NPH o intermedia, su tipo de acción va a ser de 6 a 10 horas después de administrarse, y cuando se combina con zinc se le llama insulina lenta. El efecto inicial es igual, pero el efecto residual se puede prolongar de 18 a 20 horas. Generalmente se va a aplicar por 1 o 2 veces al día y no se puede administrar por vía intravenosa. La insulina ultralenta o de acción prolongada es cuando la molécula de insulina regular se le adiciona mayor cantidad de protamina y de zinc, dándole un tiempo más largo para su absorción. Esta casi no está disponible en México y se utiliza muy poco. La insulina premezclada. Esta es una insulina humana biosintética que está premezclada con la de acción rápida e intermedia. Contiene 30% de insulina de acción rápida y 70% de acción intermedia. Esta suele indicarse en 2 aplicaciones, una antes del desayuno y antes de la merienda, con lo cual se logra un efecto inmediato y también un efecto tardío.
Ok, los análogos de insulina, como ya ha dicho el doctor, a la molécula de insulina pues se le va a modificar con ingeniería genética y esto provoca cambios en su farmacocinética, lo cual ayuda a optimizar el control del paciente que la requiere. Empezamos con la listra recombinante. Se recomienda administrar al inicio de los alimentos y alcanza su pico entre los 30 y 90 minutos después de que se aplicó. Esta se utiliza en bolos preprandiales, con lo que se evita de forma más eficaz la hiperglucemia postprandial. Esta no hay que mezclarla con análogos de insulina ultralenta o de insulina humana. La insulina aspartica inicia su acción en los primeros 15 minutos y tiene un pico entre los 30 y 90 minutos. Su presentación está disponible para la administración intravenosa en caso de descontrol grave y si hay necesidad de tratamiento intrahospitalario. La glulicina inicia su acción entre los 5 y 15 minutos y tiene su pico de 30 a 90 minutos. Tiene una duración de 3 a 5 horas. Hay experiencia y seguridad para su administración en bombas de insulina y en esquemas intensivos de tratamiento. Ahora los análogos de la acción prolongada. La glargina tiene la propiedad de lograr un valor sérico basal y constante sin tener ningún pico entre 18 y 24 horas. Esta no se debe mezclar con otras insulinas ya que va a alterar la farmacocinética de estas. Puede iniciarse su administración en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no han logrado un control adecuado. La detemir inicia su acción a las 2 horas de administración y no tiene un pico tampoco, siendo su periodo activo de 18 a 24 horas. Esta puede administrarse cada 24 horas y puede lograr una concentración basal del efecto insulínico. Tiene menor posibilidad de hipoglucemia que la insulina intermedia y de menor aumento de peso. La degludec es un análogo de insulina basal de duración ultra larga. Tiene una vida media terminal de más de 25 horas y tiene un tiempo de excreción que excede las 42 horas. Se requieren 3 días de aplicación para alcanzar el estado estable y evitar una acumulación de insulina. La insulina inhalada es un polvo seco de insulina recombinante que se diseñó para su absorción pulmonar. El polvo se disuelve con rapidez y va a alcanzar concentraciones pico a los 15 minutos de su administración. Como reacciones adversas que puede provocar tos, irritación de la vía aérea e infecciones de la vía aérea superior, pero esta pues no está disponible en México. Bueno, las siguientes diapositivas solo son cuadros comparativos de diferentes libros y de la guía de práctica clínica de los diferentes tipos de insulina que ya se mencionaron, el inicio de su acción, el efecto máximo y la duración del efecto en horas y también sus vías de administración. Este es el de la guía de práctica clínica. Y bueno, el nivel relativo de la insulina en el plasma y las diferentes insulinas que ya mencionó Sofi. Bueno, las indicaciones va a ser administración obligada en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar no cetósico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, lactocidosis diabética y diabetes en el embarazo. Esto va a ser tanto gestacional como preexistente. En las situaciones especiales de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 va a ser con episodios quirúrgicos, infarto agudo al miocardio, infecciones, pancreatitis y otras descompensaciones agudas. Las indicaciones permanentes son, como ya les mencioné, diabetes tipo 1, cetoacidosis, diabetes de inicio reciente con pérdida de peso, y las indicaciones que pueden ser transitorias va a ser diabetes de inicio reciente con síntomas graves y cetosis, descontrol, a pesar de dosis máxima de hipoglucemiantes orales, estado hiperosmolar, diabetes gestacional, cirugía, infecciones, ingestión inadecuada de hipoglucemiantes orales, diabetes bien controlado pero con peso bajo. Las reacciones adversas principalmente se menciona que va a provocar hipoglucemia debido a un exceso que va a ser tanto absoluto como relativo. Y en la tabla se muestran los signos y síntomas que se pueden presentar de una hipoglucemia. También se menciona que puede haber 2 tipos de reacciones que pueden ser alérgicas, y esta es infrecuente, pero se debe a que haya algún contaminante en el preparado de la insulina, o de resistencia por aparición de anticuerpos antiinsulina que pueden ser generados
incluso por la insulina humana. Las metas para el tratamiento va a ser el paciente asintomático y sin complicaciones agudas y crónicas, el control de los valores de glucosa sérica y hemoglobina glucosilada, que va a ser lograr cifras de glucemia en ayuno de 80 a 130 miligramos sobre decilitro, glucemia postprandial de 2 horas de 140 a 180 miligramos sobre decilitro y la hemoglobina glucosilada del 7%, que se va a considerar una meta de 6.5 a 8%. El control integral del paciente, que va a ser el control de sobrepeso y obesidad, buscando índice de masa corporal de 25 gramos sobre metro cuadrado, presión arterial de 130 sobre 80, y el tratamiento de alta, media o baja intensidad con estatinas de acuerdo a la edad y riesgo cardiovascular. Los triglicéridos mayores a 500 miligramos sobre decilitro se va a evaluar causas e iniciar un tratamiento, y triglicéridos mayores a 150 miligramos sobre decilitro se va a intensificar modificación del estilo de vida, control glucémico y una vigilancia y manejo de microalbuminuria. Para el tratamiento, los requerimientos de insulina van a ser de 0.4 a 1 unidad por gramo al día, y las dosis finales van a depender tanto del tipo de la diabetes, las patologías que se asocian a esta, alimentación, ejercicios, requerimientos transitorios por cirugía, embarazo, etc. Y según la publicación de este año, de 2020, que fue en febrero, nos menciona que la terapia farmacológica para diabetes tipo 1 recomienda que la mayoría de personas con diabetes tipo 1 deben ser tratadas con múltiples inyecciones diarias de insulina prandial y basal, y la mayoría de las personas con diabetes tipo 1 deben de usar análogos de insulina de acción rápida para reducir el riesgo de hipoglucemia. Y también se debe de entrenar o mencionar a los pacientes que deben de hacer coincidir las dosis de insulina prandial con la ingesta de carbohidratos, glucosa en sangre y la actividad física. El tratamiento con insulina va a ser esencial para las personas con diabetes tipo 1, como ya se mencionó antes. Puede contribuir a alteraciones metabólicas como la hipertrigliceridemia, cetoacidosis, catabolismo tisular, que puede ser mortal, y hiperglucemia. Las múltiples inyecciones diarias o la administración subcutánea continua a través de una bomba de insulina va a proporcionar la mejor combinación de eficacia y seguridad. Va a proporcionar reducción de hemoglobina glucosilada con control intensivo del 7% y va a conducir a reducciones de hasta 50% de las complicaciones microvasculares durante 6 años de tratamiento. La terapia intensiva se va a asociar con una tasa más alta de hipoglucemia severa. Los análogos de insulina basal van a tener una mayor duración de acción con las concentraciones plasmáticas más constantes y perfiles de actividad que la insulina NPH. Y los análogos de acción rápida van a tener un inicio más rápido, un pico y una duración de acción más corta que la insulina humana regular. El tratamiento con insulinas análogas se va a asociar con menor hipoglucemia y menor aumento de peso, así como una disminución de la hemoglobina glucosilada en comparación con las insulinas humanas. Y se han introducido 2 nuevas formulaciones de insulina con perfiles mejorados de acción rápida. Los nuevos análogos basales de acción más prolongada van a ser glargina o degludec y pueden contener un menor riesgo de hipoglucemia en comparación con unidad 100 en pacientes con diabetes tipo 1. Se debe administrar alguna forma de insulina en un régimen planificado y adaptado al paciente para mantenerlo seguro. La terapia con bomba va a tener ventajas para reducir la hemoglobina glucosilada y reducir las tasas de hipoglucemia en niños y en adultos. La reducción de la hipoglucemia nocturna en pacientes que usan bombas de insulina con sensores de glucosa va a tener una mejoría mediante la suspensión automática de la administración de insulina a nivel de glucosa preestablecido. Y un sistema de circuito cerrado va a ser superior a la terapia con bomba aumentada por sensor para el control glucémico y la reducción de la hipoglucemia durante 3 meses en comparación con niños y adultos con diabetes tipo 1. Los pacientes con diabetes tipo 1 van a requerir
50% de insulina diaria basal y el otro 50% va a ser prandial. Los requerimientos diarios totales de insulina pueden estimarse según la función de peso, con las dosis que ya les había mencionado de 0.4 a 1 unidades por kilogramo al día. Y se van a requerir mayores cantidades durante la pubertad, embarazo y enfermedades. 0.5 unidades sobre kilogramo al día como dosis inicial típica en pacientes con diabetes tipo 1 que se encuentran estables metabólicamente y, como ya les había mencionado, la mitad se administra como insulina prandial. Esto va a ser para controlar la glucosa después de las comidas y la otra mitad como insulina basal para controlar la glucemia en los periodos entre absorción de los alimentos. Y las dosis prandiales se van a ajustar según las necesidades. También se menciona que está la insulina inhalada de acción rápida, que se utiliza antes de las comidas y que puede reducir las tasas de hipoglucemia en pacientes con diabetes tipo 1. El momento para administrar la insulina prandial va a ser variable y se basa en el tipo de insulina utilizada, el nivel de glucemia, el horario de las comidas de cada paciente y el consumo de carbohidratos. La terapia farmacológica para diabetes tipo 2 se va a considerar la introducción de terapia de insulina, si hay evidencia de catabolismo continuo, si hay síntomas de hiperglucemia o cuando los niveles de hemoglobina glucosilada son mayores a 10% o niveles de glucosa en sangre son mayores o iguales a 300 miligramos sobre decilitro. La insulina basal va a ser sola el esquema inicial y es el más conveniente. Se le puede sumar la metformina u otros fármacos orales. Las dosis iniciales se pueden estimar según el peso corporal, grado de hiperglucemia y van de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo al día, con ajustes personalizados a lo largo de días o semanas. La acción principal va a ser limitar la producción de glucosa hepática con el objetivo de mantener la euglucemia nocturna entre las comidas. Cuando la glucosa en ayuno se puede conseguir con insulina NPH humana o un análogo de insulina de acción prolongada. Los análogos de acción prolongada, como glargina, U100 o Deprimir, van a disminuir el riesgo de hipoglucemia sintomática y nocturna más que la insulina NPH. Los análogos basales de acción aún más prolongada pueden inducir un riesgo más bajo de hipoglucemia que otros y se puede administrar en combinación con fármacos orales. La insulina prandial, la dosis inicial recomendada es con las comidas de 4 unidades o el 10% de la dosis basal en cada comida. El ajuste se va a realizar en base a la control domiciliario de la glucosa o de la hemoglobina glucosilada. Y la insulina premezclada va a contener un componente basal y prandial, lo que va a permitir cumplir ambas necesidades con una sola inyección. Y premezclada NPH regular está compuesta por 70% de insulina NPH y 30% por insulina regular. El tratamiento combinado inyectable se va a considerar si la insulina basal se ha ajustado a un nivel aceptable de glucemia en ayunas y la hemoglobina glucosilada permanece por encima del objetivo. Se va a utilizar un agonista de GLP-1 sumado a la insulina basal o múltiples dosis de insulina. La combinación de insulina basal y un GLP-1 va a tener potentes acciones hipoglucemantes. Esto va a hacer que haya un menor aumento de peso a hipoglucemia que otros esquemas intensificados con insulina. Va a haber disponibles 2 productos combinados de una vez al día que van a contener insulina basal más un agonista de GLP-1, que va a ser insulina glargina más lixosenatida y insulina de glutec más liraglutida. Aquí en México estoy viendo tienes de glutec más lira. Apenas la iban a sacar en el mes de septiembre. Glargina y lixosenatida sí la hay. El estudio del Lixilan que presentó el compañero. Sí, y la combinación de insulina basal y una GLP-1, las grandes ventajas que tienen, como dices, genera menor aumento de peso e hipoglucemia. La pura insulina por sí sola tiende a presentar mayor ganancia de peso y el riesgo de hacer hipoglucemias. Entonces, que tú combines la insulina basal y un GLP-1 te va a generar un solo piquete al día, ¿sí? Y evitar los picos postprandiales. Esto mismo lo podemos utilizar con una insulina basal más insulinas de acción prandial, es la rápida, pero obviamente ahí tienes que darle un piquete por cada comida, ¿sí? Más el piquete de la determinación de glucosa, ¿sí? Entonces,
En los pacientes que están utilizando una insulina premezclada, pues ahí mezclas una insulina basal con una rápida, dependiendo del porcentaje, ¿sí? Entonces, aquí los dos productos, ¿sí?, que es la glargina más lexenatide, ya está desde hace un año, ya tiene 2 años ahorita en septiembre, y la de Gludet más liraglutida apenas va a salir al mercado, ¿sí? Entonces, específicamente, aquí pones para indicar el tratamiento con insulina se puede añadir dosis de insulina prandial a la basal. Este es otro esquema, la basal más insulina prandial, que es a través de la insulina de acción rápida. Por estos picos postprandiales, ¿sí?, por eso se hicieron esas combinaciones. Pero también esos picos postprandiales los podemos manejar con un nivel de PP4, que van a favorecer principalmente el efecto de la incretina. Entonces, continúale. Bueno, se va a comenzar con una sola dosis prandial con la comida más importante del día, y en caso de que sea necesario se puede avanzar con un esquema con múltiples dosis prandiales. Y las insulinas humanas, ya sean por separado o combinadas, premezcladas en el pH regular 70-30, como ya les había mencionado, van a ser alternativas más económicas que los análogos de la insulina. Cuando se va a iniciar el tratamiento combinado inyectable, se debe mantener el tratamiento con metformina y se suspenden sulfonilureas y los inhibidores de la DPP4. En pacientes que requieren grandes dosis de insulina, el tratamiento coadyuvante con tiazolidinedionas o inhibidor de cotransportador sodio. ¿Mande? Inhibidores de los LT2 de glucosa. Pueden ser útil para mejorar el control y reducir la cantidad de glucosa necesaria. Y el esquema con insulina basal bolo va a ser importante para ajustar las dosis, esto para que sea administrada con las comidas y también para que sea basal según los niveles de glucemia. Hace un momento les comentaba que tuve un paciente que llegó hace el día 20 de abril, el 16 de abril, con 360 de glucosa y hemoglobina glucosilada de 13, 110 kilos, 106 kilos, y estaba con 60 de insulina y pura metformina. Entonces, prácticamente a este señor lo que hice fue bajarle la insulina, puse glargina, ¿sí?, 40 unidades, le dejé un agonista del GLP-1 semanal, en este caso semaglutide, ¿sí?, y le dejé un inhibidor del GLT2 combinado con metformina. Le puse 40 de insulina una vez al día, su Onsepid, que es semaglutide una vez por semana, le dejé Jardiance Duo, que es GLT2 con metformina a mediodía, y a los extremos media y metformina. El día viernes llegó con 115 de glucosa y había perdido 6 kilogramos en 3 semanas. Entonces, prácticamente, aquí nos pone la doctora. Los pacientes que requieren grandes dosis de insulina, el tratamiento coadyuvante es una tiazolinediona o un inhibidor de GLT2, ¿sí?, para poder mejorar y reducir la cantidad de insulina. ¿Por qué? Porque mientras más insulina, es mayor la ganancia de peso. Entonces, este señor, pues, obviamente, el poder adquisitivo, el poder económico, pues, era alto. Sí, es alto. Prácticamente la dosis de insulina, semaglutide, ahí son prácticamente, el puro sema por mes te cuesta como 3,000 pesos. El inhibidor de los GLP-2 te cuesta 1,000 pesos para 28 días. Sí, entonces, prácticamente, lo nuevo te permite un adecuado control metabólico. Lamentablemente, no toda la población puede adquirir ese tipo de medicamentos. Entonces, esta dosis de insulina combinada con un agonista del GLP-1, el agonista del GLP-1 en automático te va a condicionar que disminuyas, ¿sí?, la dosis de insulina. Y si aparte lo vas a potenciar con un inhibidor de los GLT2, es aún más la pérdida de peso. ¿Sí? Aquí en el esquema con insulina basal bolo, ¿sí?, basal en bolo prácticamente es irlo ajustando. Y todas son las premezclas que hasta cierto punto los viene a desplazar lo que es la basal más un agonista del GLP-1. Y tiene diferentes nombres: basal bolo, basal plus, doble bolo, ¿sí?, que vamos a ver más adelante en la presentación que les voy a poner. ¿A qué sigue, doctor? Eso ya es todo, Doc. ¿Ya es todo? Sí. ¿Y las dosis? ¿Cuánto le vas a poner a un paciente de 60 kilos? Es de punto 1 a punto 3 por su peso, ¿no? ¿Cuánto?
se multiplica por el peso ¿Cuánto? del punto de... Es que la ADA mencionaba que era de 0.4 a 1 unidades por kilogramo al día. Sí, cuando vamos a iniciar a un paciente con insulina, lo ideal es dejarle 0.3 por kilo. ¿Sí? 0.3 por kilogramo. ¿Por qué? Porque si lo llevamos a 0.4, el riesgo es mayor en cuanto a hipoglucemias. Entonces, cuando se empiezan a utilizar las insulinas, los laboratorios te dicen empiézale de 10 unidades y cada 3 días súbele de a 2 de a 2. Yo particularmente lo inicio a 0.3. 0.3 por 70 son 21 unidades. ¿Sí? Y de ahí empiezo a subírselo. Obviamente, también depende mucho la hemoglobina glucosilada. No es lo mismo uno que llegue con 8 a uno que llegue con 10 o con 13. Si entonces los pacientes que tienen con 13 hemoglobina glicada, quiere decir que a ellos les puedo subir a dosis hasta 0.4 de inicio, ¿sí? Y no a aquel que tiene 8 de hemoglobina glucosilada. Con él me la puedo ir con más despacio y ajustando principalmente la dieta. Y aquí es muy importante que ustedes sepan, más que nada, cómo combinarlos. Cómo combinar una insulina basal. Lo puedo combinar una insulina basal con un agonista, con un inhibidor de PP4 si puedo, pensando que el inhibidor de PP4 me va a mejorar la glucosa postprandial por prácticamente favorecer el efecto incretina. Y si aparte le doy una biguanida, aumento más o potencializo más ese efecto, ¿sí? En cuanto a la glucosa postprandial. Entonces lo puedo combinar con una biguanida con un inhibidor de PP4. Lo puedo combinar esa insulina con un inhibidor de los GLT2. Puedo combinar el inhibidor del GLT2 con una biguanida. Puedo combinar el agonista del GLP-1 con una biguanida. Puedo combinar la tiazolidinediona con una biguanida. ¿Sí? ¿Por qué? Las tiazolidinedionas van a favorecer principalmente a nivel muscular la sensibilidad hacia la glucosa. Por eso, sí, quise que pusieran los 8 mecanismos defectuosos para ver cuál es la fisiopatología y en dónde iban a actuar esos medicamentos. Si yo le doy a un paciente insulina y doy agonista del GLP-1, no cubro el factor de la reabsorción de glucosa. Si a un paciente le doy agonista del GLP-1 y le doy un inhibidor de los GLT2, cubro los 8 mecanismos que pueden estar en un momento dado defectuosos en un paciente diabético. Entonces, prácticamente, sí, cuando mañana no ando corriendo con estos cursos, pero mañana yo espero ver todo lo que conlleva las vulnerabilidades y ponerles ejercicios de cómo poder llevar a cabo la insulinización en estos pacientes. ¿Sí? O sea, quiero que lean nuevamente el octeto, los diferentes medicamentos y los mecanismos de acción. Y mañana nos vemos a las 9. ¿Sí? Éxito en sus exámenes el día de hoy y busquen una hora, a ver si se puede mañana más tarde para poder extender un poquito más de la hora. Si pudiera, si no, nos vemos mañana a las 9, como estamos. ¿Sale? Okay. Gracias. Doc, ¿Qué andas? entonces, ¿cómo podemos hacer con un paciente que tenga hipertrigliceridemia? Ahí O sea, tienes, tú tiene hipertriglicemia, primero si es diabético controlamos glucosa y a los triglicéridos los tenemos que abatir principalmente con fibratos, que son específicamente triglicéridos. Todo lo que son triglicéridos, desafibrato, besa, ciprofibrato, ¿sí? Esos son medicamentos que van a condicionar el control de la glucosa y de los triglicéridos. Si es una dislipidemia por colesterol, tienes que agregar una estatina. Aquí lo importante es que tú lleves prácticamente los criterios de control, las metas. Ya te puso la doctora de 80 a 130 en ayuno. 2 horas después de comer menos 180 y hemoglobina glucosilada por debajo de 7. Pero también tienes que vigilar el colesterol. El colesterol debe estar en menos de 160. Triglicéridos en menos de 140 y el LDL en menos de 100. Esas son tus metas en cualquier paciente con diabetes más obesidad. Y en cuanto a cifras tensionales, lo ideal es que lo tengas en menos de 130 y en menos de 90. Entonces, todas son tus metas que te van a condicionar, ¿sí? Para que ese paciente tenga disminución de la inflamación endotelial con la cual está cursando. Entonces, dislipidemia es igual a, si es por triglicéridos,
un fibrato. Si es por colesterol, agregarle una estatina. De hecho, ahí es que te dice que a todos los diabéticos les tienes que dejar atorvastatina para poder disminuir esa inflamación endotelial. ¿Sí? Entonces, todas estas insulinas que les comentó su compañera, la basal, la premezcla, ¿sí? Son mañas que uno va tomando en base a la experiencia. Sobre todo el miedo de, ¿sí?, prescribir estos medicamentos. Franco, cuando termina las clases de endocrino, él prescribe insulina y prescribe agonistas del GLP-1. Tiene a sus vecinos que los controla y además me marca, dice, doc, esto así, quítale esto y te sugiero esto. Pero es que ustedes pierdan el miedo, o sea, no va a pasar nada, ¿sí? Por eso, si las dudas que tengan, aquí el gran problema es que las clases son pues, prácticamente en línea, no hay mucha interacción. Sí, muchos nos dormimos, muchos nos distraemos, muchos nos perdemos. Entonces, aquí, mañana, de 9 a 10, les voy a poner todas las insulinas, les voy a llevar nuevamente las generalidades de diabetes y de los tratamientos. ¿Sale? Vale, doc. Vale, pues. Ya. Hasta mañana. Sale, doc.